para recordarlo y para hacer una semblanza de lo que ha sido su experiencia laboral y personal con Luis Brandoni, al querido Guillermo Francella. Guillermo, acá Adrián, Rodrigo, todos los intrusos, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Rodrigo, Adrián, a toda la mesa. ¿Cómo están? Un día triste. Día triste, ¿no? Recién estábamos Muy. pasando una imagen, no sé si estabas viendo la tele, estábamos pasando una imagen de un fragmento de mi obra maestra, película que compartieron magistralmente, por cierto, y ese personaje tan particular y ese monólogo que él hace cuando fragúa su propia muerte, y todo lo que él dice puesto en perspectiva, ¿no? Hoy, bueno, realmente suena mucho más fuerte todavía, se mezcla en realidad Sin y duda, ficción. sin duda, sin duda. No, una pérdida, Dios mío. Fue mi referente toda mi vida, fue la persona que yo más admiré como actor aquí en Argentina, siempre para mí ha sido todo. Y luego tuve la ocasión de conocerlo, de compartir trabajos, de ser su amigo. Nos acompañamos siempre en todo. Compartimos películas como Un día en el paraíso, programas Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida con Campanella, Obra maestra, tantas cosas. Bueno, participó del Encargado. Recién corté con la gente de Disney, que ahora empieza la temporada cuarta El Encargado, y él tiene un rol hermoso de este linchera que tan particular que hacía. Bueno, siempre unido, yo participé en Nada, su serie, pero por sobre todas las cosas fui después su amigo, lo quise mucho, siempre estuvo presente a mi lado, como yo a su lado, y lo he querido y lo voy a extrañar mucho, 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 mucho. ¿Y de qué hablaban sobre todo en esas charlas personales? Guille, ¿hablaban de política, hablaban de fútbol, hablaban de teatro, de cine? Él ¿Qué siempre, temas los convocaban? toda la vida estaba muy preocupado por el tema país, siempre Mm. compartíamos motorhome, estábamos siempre en un rodaje, y él con su diario de papel y la vehemencia que tenía, y siempre que salía un artículo que él cuestionaba, criticaba, y venía mirá, pibe, mirá lo que es esto, no puede ver. Siempre he tenido esa particular devoción por el país por que tengamos la mejor calidad de vida como sociedad. Siempre ha sido un hombre comprometido con la realidad, y se Apasionado. hablaba de todo, se hablaba de cosas políticas, pero también de otros temas. Hemos sido amigos Claro, y la vida compartimos personal. mesas y risas y anécdotas y hablar del pasado y contar anécdotas de los dos. Era un personaje hermoso, lo conozco toda mi... Yo, mira, era chico y siempre iba a ver sus obras de teatro como estudiante de teatro y todo, y lo esperaba a la salida, lo saludaba. Para mí siempre fue, repito, era el referente, era alguien muy, Maestro. muy importante para mí, tal cual. Claro. Tal Guille, cual, absolutamente. ¿te acordás cuándo lo conociste profesionalmente, cuando fueron a trabajar por primera vez juntos? ¿Cuál fue el trabajo que los unió la primera vez? Que yo lo conocí profesionalmente, yo me llevaba todas sus obras de teatro. Rottenberg hablaba de una que se llamaba Postdata, tu gato ha muerto, y ahí Chúmbale, Convivencia, Justo en lo mejor de mi vida, todas las obras de teatro, Stefano, siempre estuve y me moría con él. El primer trabajo, hoy también me quedé pensando, creo que fue en el 2003, que fue... ese mismo año hicimos dos cosas. Hicimos Un día en el paraíso, la película de Stagnaro, que yo le pedí que participe por una sola vez, porque era una escena muy chiquita en un velorio, Sí. y Durmiendo con mi jefe. Yo antes lo había llamado en el 2000, que nunca olvidaré su respuesta, porque tenía ganas de convocarlo para que haga la cena de los tontos conmigo. Ay, qué lindo. Y me dijo: te agradezco infinitamente que me hayas convocado, pero ella era diputado, Claro. entonces no puedo hacer las dos cosas, no corresponde que lo haga. No puedo, fue una cosa que no olvidaré jamás cuando me contestó así. Muy bien. Que después lo llamé a Adrián, y hicimos con Adrián muchas veces la cena de los tontos en el 2000, 2009, y ahora productores. Pero quiero decir, lo conozco de hace muchos, muchos años, y siempre ha sido ese respeto que he tenido hacia él. Y viste que después
este tema que cuando conoces a alguien admirás mucho y después te dicen de trabajar con él, ay, ¿cómo será trabajando? A ver si esa admiración que tenía después se te cae un poco porque estás con alguien que no era lo que te imaginabas, y al contrario, fue hermoso, hermoso, y ahí fue cuando terminamos siendo tan amigos. Y El hombre de tu vida fue una serie bárbara, Hermoso. bárbara. Oh. Bueno, hoy se la puede ver en plataformas, aparte, y ese personaje del cura y eso ida y vuelta. Muy pícaro. Ustedes dos y Mercedes Morán eran realmente un trío. Una serie que uno pensó que, bueno, tendría más temporadas inclusive porque daba para mucho, pero Sí. empezó siendo una serie de una temporada, tuvo una segunda y fue un trabajo precioso de ustedes. Como lo mismo que mi obra maestra, donde se sacaban chispas, ¿no? Inolvidables 2 trabajos con unos guiones. El primero fueron 24 capítulos de Campanella, y mi obra maestra con Tupraticom también. O sea, hemos hecho cosas distintas entre sí, pero siempre con esa complicidad y como recién decían en la mesa, esa picardía que había en él, en sus ojos, en su decir. A veces veo fragmentos en reels y Hay esas mucho cosas. viralizado de eso. Mucho, Sí. y carcajeo como loco porque me encanta y los recuerdo, ¿no? Y esas salidas que él tenía. Esas maneras Guillermo, de decir. ¿cómo te enteraste de la muerte de Luis? Ayer a la noche me llamó Rottenberg a la 1:15 de la mañana. Oh. Yo estaba ya por acostarme, venía a hacer la función del jardín, Ujú. y me estaba acostándome y me llamó. Yo hablaba todos los días con Rottenberg y con Saula, Sí, su la esposa, mujer. porque yo tenía ganas de verlo en vida, y Saula me dijo que la decisión de la familia era que, como estaba sedado, que no tenga visitas, y obviamente lo respeté, pero estaba muy al tanto de todo lo que ocurría, y ayer a la mañana Saula me manifestó que no había que había empeorado Mm. y que se esperaba el desenlace. O sea que yo ya sabía que a la brevedad podía ocurrir, y ayer a la noche me lo confirmó Carlitos. ¿Y sabés, Guille, cuál fue tu última conversación con él? ¿Tenés algún recuerdo de ese último llamado, de esa última vez que se vieron? Yo lo llamé la última vez, en el estreno de Playa de Lobos, Mm. que la película que hice en España, y vino, como siempre, acompañándome, vino con su nietita Mm. a la van premier en el DOT, y ahí nos dimos un gran abrazo, lo comí a besos un ratito, y después no lo vi, Claro. no lo vi. Después yo tenía muchas ganas que venga, pero él no pudo venir para el estreno, y estaba un poco deteriorado de salud, pero la caída fue La caída tremenda. nada, tremenda, y con un coágulo que no se le reabsorbió, Mm. que tampoco se podía lipoaspirar, es lo que me dijeron, como operarlo. Entonces esperaban que se reduzca. No aumentaba, cosa Sí. que era bueno, que no aumentara el tamaño, Mm. pero nada, viste, a nivel hospital, cuando estás mucho tiempo, una persona mayor, Sí, te va empiezan a deteriorando. surgir otras, claro, tal cual. Esas Guillermo, cosas de la vida. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás, viejo? Quería preguntarte por el momento previo a que lo conocieras a Luis Brandoni. Él ya tal vez era una figura que venía con algún recorrido previo, y vos estabas ya transitando los canales en el regreso de la democracia. ¿Cuál fue la primera vez que te lo encontraste a él, o que tuviste alguna forma, un momento para hablar, tomar contacto? Creo que fue Mar del Plata, Camilo. Creo que fue, él estaba con un espectáculo, no recuerdo cuál, y yo también con otro, y nos vimos una vez, creo que fue por algo que se acercó a la mesa mía, que yo me morí cuando se acercó. Creo que era me habían nominado para una estrella, me dice, lo felicito, me trataba de usted, un personaje hermoso. Y yo, ay, gracias, Beto. Le digo, muchas gracias. Bueno, y ahí me puse a hablar con él, y me reí mucho, contábamos anécdotas, y ahí pegamos onda inmediatamente. Adrián era el que siempre sabía lo que significaba para mí Brandoni, y un día me lo dijo en el 2002, me dijo, ¿querés cruzarte con el Beto para hacer algo? Ay, digo, Adrián, por favor, casi me muero. Y ahí fue cuando surgió Durmiendo con mi jefe, Claro, que protagonizamos ambos en Canal 13, que me voy de Telefe después de, no sé, 20 años, y me lleva Adrián a Canal 13 a hacer con el Beto esa comedia deliciosa, y ahí pude compartir escena con él, que no había compartido tanto, y fue algo
muy fuerte, muy lindo. Guille, Muy lindo. te mandamos un abrazo enorme, te Muchas agradecemos gracias. esta charla y bueno, y ojalá nos veamos pronto para Ojalá. hablar de otras cosas. Abrazo Por enorme. supuesto que Gracias. se las debo. Gracias, Un Guille. beso, Rodrigo, Adrián y a toda la mesa. Chao, Gracias. chicos. Muchas gracias. Gracias, Guille. Bueno, Guillermo Franchella recordando a su amigo, ¿no? A su compañero de laburo, pero a su amigo, con quien forjó primero una admiración y después una amistad. Qué bueno. Bueno, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos recordando con sus amigos y parte de su historia al gran Beto Brandoni.